Estamos de regreso. Vamos a entrevistar desde la Ciudad de México, está en la línea telefónica, al abogado Javier Cruz. Él es miembro de la Clínica de Interés Público del CIDE. Es el bufete, la organización que ha estado apoyando a Lucero Salcedo en este largo recorrido para obtener justicia en Guanajuato. Abogado Javier Cruz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a tu público. Gracias. Ayer se produjo finalmente, tras una larga espera, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo menos se hizo pública, la pudimos conocer nosotros, y también sus primeras acciones. ¿Qué viene a significar esto en todo el desarrollo que ha tenido el caso de Lucero Salcedo, Javier? Bueno, mira, en primer momento creo que se saluda la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en un segundo momento yo te diría que por lo menos nosotros, la defensa legal, está más que sorprendida de la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por su contenido? Nos parece que primero hay una problemática grave, que es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca llamó a Lucero. Después de aquellas primeras entrevistas que conocimos en septiembre, octubre del año pasado, ¿no hubo ya mayor contacto? No hubo contacto. O sea, se da la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se da un segundo contacto, pero después de la resolución del juez de distrito, que señaló que se reclasificaran los delitos, no hubo un contacto directo para saber qué es lo que quería en lo particular María de la Luz Salcedo Palacios. ¿Esto es usual? ¿Suele producirse así en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecer contacto con la víctima? Generalmente no es usual. Generalmente sí hay mayor contacto con la víctima, porque la víctima es la piedra, o sea, es el punto de partida para saber exactamente cómo se le repara el daño o cómo se genera la recomendación para que se le repare el daño. Abogado, el hecho de que haya surgido primero el amparo y haya sido favorable a Lucero la reclasificación de los delitos, ¿pudo haber influido en algo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Digamos, ¿pudieron estarle jugando al marcador? Sí. Lamentamos terriblemente que la resolución no se haya dado antes. No sabemos si la resolución de amparo dio fuelle para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizara su recomendación, pero creemos que hubiera sido mucho más afortunado que se hubiera dado antes. La razón es muy sencilla. El caso o la recomendación realmente no incidía realmente totalmente en la reclasificación de los delitos. Entonces era una investigación por cuerda separada y de dos instituciones del Estado mexicano separadas. Entonces creemos que hubiera sido mucho más afortunado que esta recomendación se hubiera dado a la par o antes de la resolución del juez de distrito. Ahora déjame preguntarte, ustedes tienen mucha experiencia en este tema. ¿Es normal que una investigación para atender el reclamo de una víctima se tarde 6 meses? ¿No estamos cayendo ya en lo mismo cuando nos quejamos también de la justicia, que no es expedita, que tarda mucho, en el caso de estas instituciones cuya filosofía y razón de ser sería el apoyo a las víctimas? No, por supuesto. O sea, la resolución fue muy tardía. O sea, en eso tenemos un duelo franco. O sea, hay una dilación muy importante en un caso que de verdad costó mucho trabajo, o ha costado mucho trabajo irlo sacando avante, y la razón es muy sencilla. Dado que la persona que es hoy por hoy está imputada de la comisión de ciertos eventos, que está privada de su libertad, el señor Jasso, pudo haber agredido, dado que ya se habían dado ciertas violaciones por parte del Estado de Guanajuato en agravio de Lucero, hubiera sido muy favorable para Lucero que esta recomendación hubiera sido mucho más rápida, hubiera sido mucho más eficaz en términos de tiempos. Entonces sí lamentamos que se haya dado de manera tan tardía, y que tampoco hayan avisado o hayan seguido los protocolos de por lo menos notificar a Lucero antes, o notificar a la par a Lucero que al Estado de Guanajuato o a las instituciones del Estado de Guanajuato, para que también la defensa legal pudiera decir algo sobre, o por lo menos Lucero hubiera conocido su propia recomendación. Claro. Según se pudo saber, Lucero fue informada por funcionarios
de la Procuraduría de Justicia, que la invitaron a esta rueda de prensa ayer, o conferencia, o como se le llame a este evento, donde le pidió disculpas al Procurador de Justicia y al Secretario de Salud. No llegó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a informarla. Efectivamente, y esto lo lamentamos terriblemente. Creemos que hay un primer duelo, que es, creo que todo el discurso que está aquí articulado es el reconocimiento total de los derechos de la mujer y la autodisposición de sí de la mujer, y tanto de la mujer como de cualquier ser humano. Y en este sentido nos parece terrible que no se vuelva a tomar en cuenta Lucero. Primero, no llamándola a entrevistas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber qué quería exactamente Lucero, y segundo, ni siquiera notificándole a tiempo para que ella supiera antes y pudiera saber qué hacer o qué pensar o qué decir respecto de la resolución. Nos parece terrible que también la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos haya invisibilizado a Lucero. Incurre en lo mismo que señalen sus argumentaciones. En cuanto a las recomendaciones ya en sí, el planteamiento de pedir disculpas, que bueno, pues ayer fue el evento principal, ocupó los titulares de los medios, pero que no parece ser lo más relevante, sino el resto de las recomendaciones donde se establecen sanciones o el inicio de procedimientos de sanción a funcionarios de instancias municipales y estatales, incluye a la Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Salud, y también instrucciones precisas a los titulares, el gobernador del estado y el alcalde de Guanajuato, para que instrumenten políticas de capacitación en materia de respeto a derechos humanos en general y de las mujeres en particular. ¿Ahí qué opinión tienes, Javier? Mire, en primer término, en cuanto a que se soliciten disculpas, esta es una figura clásica de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, y son cuestiones que genera desde la Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es una parte de satisfacción o reparación del daño, el reconocimiento del error. O sea, más que la solicitud de disculpas, es que el Estado reconozca que erró en su actividad o en la buena marcha de la administración. En lo segundo que usted señala, creo que tenemos los siguientes puntos. Nos parece fantástico que la comisión haya señalado que se tiene que hacer una cuestión de género, o se tiene que capacitar a funcionarios con esta visión o perspectiva de género en la administración y procuración de justicia. La parte que nos cuesta a nosotros un poquito más de trabajo, y sería leer de manera muy detallada y volver a pensar y repensar la propia recomendación, es que se esté ordenando una investigación penal en contra de funcionarios, porque habría que ver cuáles son las buenas razones para que el protector nacional de los derechos humanos ordene la intervención de la parte más virulenta del derecho, que es el derecho penal, que es el poder punitivo del Estado, en contra de otras personas. Habría que ver si se justifica o no la orden de que se abran averiguaciones previas, porque a primera vista parecería que no se justifica. Los sistemas legales están diseñados y se sabe que los sistemas legales cometen errores, y tanto que es así que hubo un juez de amparo que corrigió el error de la jueza de oralidad. Entonces nos parece que sería mucho más útil que se instruyera, que hubiera una perspectiva oral al interior de todo el sistema de procuración y administración de justicia, que se recomendara que se aplicara de manera estricta el protocolo de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí hubo una declaración donde decía que no era obligatorio el protocolo para el Estado. Nos parecía que sería también muy prudente que se generara un propio protocolo, que se hubiera ordenado que se generara un protocolo propio con visión de género para las mujeres de Guanajuato, con las características específicas de las mujeres de Guanajuato, y sobre todo en materia de reparación del daño nos hubiera gustado mucho ver que le hubieran preguntado a Lucero cómo quería ella que le repararan el daño, porque la recomendación dice que le reparen el daño, pero no nos dice cómo. Claro. Y la verdad, un funcionario con una sanción administrativa, una posible sanción administrativa, o un funcionario con una carpeta de investigación abierta, la verdad no le repara el daño a Lucero. Muy bien. Creemos que es una cuestión más de información, más de capacitación, más de arropaje, que una cuestión de sanción o de persecución. Entonces, para haberse tardado tanto, parece que tampoco le atinaron mucho.
O sea, respeto profundamente la visión del señor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del titular Raúl Plasencia. De Raúl Plasencia, pero discrepo frontalmente que se utilice el derecho penal en los errores que puedan cometer los funcionarios, salvo que esto merezca, o sea, salvo que existan buenas razones y muy asentadas y muy claras de por qué por qué voy a mandar a alguien a la cárcel cuando comete un error en la marcha de la administración pública, merece o no merece, y esto le repara o no le repara el daño, y claro, sobre todo viniendo de un organismo de protección de los derechos humanos, donde creo que el fin no es meter a nadie a la cárcel. Bueno, muy claro el análisis. Abogado, sé que estás ahí en el CIDE ocupado, yo te agradezco mucho el tiempo que nos has concedido, y si te parece, continuaremos en contacto en el futuro para, sobre todo, seguir la evolución del caso ahora que todavía no entiendo que todavía no cobra vigencia el amparo, sino hasta que se solucione un recurso presentado por el acusado. Sí, nosotros también vamos a interponer recurso, lo adelanto otra vez, te agradezco si tú me das la oportunidad. Claro. Medio. Sí, por favor. Vamos a interponer este amparo adhesivo, se va a interponer el día de mañana o pasado mañana, con dos fines: robustecer la sentencia, la excelente sentencia que dictó el juez de amparo con una perspectiva de género clara, para robustecer los argumentos del señor juez, a quien se le felicita por la sentencia desde nuestra óptica, y segundo, para buscar que también se reclasifiquen los delitos y se le encuadren los delitos de tentativa de homicidio y de robo en contra del señor Miguel Jasso, quien tiene derecho a cruzar un juicio justo y ser sentenciado en su momento no por las autoridades judiciales correspondientes del estado de Guanajuato. Entonces mañana ustedes también presentan. ¿Cómo le llamaste al recurso? Sí. ¿Me repites cómo le llamaste al recurso de amparo? Amparo adhesivo. Amparo adhesivo. Muy bien. A partir de que se nos notificó de que el señor Miguel Jasso interpuso, nos está corriendo un término de 5 días contabilizado a partir de los términos del artículo 18 de la ley de amparo para interponer el recurso, y vamos a interponer amparo adhesivo. Muy bien. Gracias por la información. Muchísimas gracias a usted y a su público. Buenas tardes, Javier. Hasta luego. Javier Cruz, abogado de la Clínica de Interés Público del CIDE. El caso Lucero, que sigue, como digo hoy en mi comentario editorial, el bote pronto en Zona Franca, arrojando lecciones.